bendiga sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a seguir con la Parashá Shni o Parashá octavo. Esta Parashá está desde Vayikra o Levítico 9:1 al 11:49, que es donde termina el mismo capítulo 11. Parashá, como las demás, no deja de ser bien interesante. Esta parashá comienza con la reunión que Moshe hace con Aarón, sus hijos y los ancianos de Israel, comentándole o revelándole lo mismo que el Eterno les reveló a él. Seguimos con que esta parashá continúa con la ejecución de esas directrices que Moshe le da al pueblo de Israel, en este caso a Aarón y a los ancianos de Israel. Vemos que hay un evento que paraliza todas esas directrices y la ejecución de las mismas, que es el evento donde en el mismo día de la inauguración del Mishkan, los hijos de Aarón hacen algo que no deberían, que no hubieron haber hecho, y vimos o leímos, o aquellos que no han leído nunca se enterarán de lo que le sucedió a Nadab y Abihu, dos de los hijos de Aarón. Vemos que debido a eso, las directrices que le siguen a eso, debido a que Nadab y Abihu hicieron eso, vemos cómo esas directrices van en una dirección hacia el pueblo y al Kohanim, para que no se vuelva a repetir lo mismo. Vimos esa actitud que se le da a Aarón, o ese mandato que se le da a Aarón y a los otros hijos, de la actitud que deberían de tener ante un evento como ese, a pesar de que eran su familia. Vemos también las otras directrices que eran las que tenían que seguir, es de lo que se le dice al pueblo de Israel, de qué deberían de hacer para ser Kadosh, o para ser santo, o para ejercitar también. Obviamente que para ser Kadosh primero uno tiene que ejercitar, que es la prioridad de estas directrices, ejercitar el conocimiento, los dones y la capacidad de cada uno del pueblo de Israel para saber distinguir o discernir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Esto es mayormente lo que sucede en esta parashá. Aquí vamos a traer tres cosas de las cuales me gustaría compartir con ustedes, con el fin de que podamos seguir creciendo en el Mesías Yeshua. Porque estas palabras, aunque se le dieron a Moshe, sabemos que hablan de Yeshua, y que es lo mismo que nosotros leemos en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, como muchos lo conocen. Vemos que es lo que realmente Kefas, Pedro, Shaul, Pablo, Yohanan, Juan, Jacob, conocido muchos como Santiago, es lo que le dicen a aquellos que están viniendo al conocimiento de la Torah y aquellos que también creen en Yeshua. Les está diciendo lo mismo: ustedes tienen que ejercitarse y tienen que ser Kadosh. En resumen, eso es el llamado que el Eterno le da a su pueblo. Sean Kadosh porque yo soy Kadosh, para cuando yo venga yo pueda verlos a ustedes sin ninguna suciedad. De la manera simbólica, la manera de suciedad tiene que ver con pecado, con impureza, con hacer lo que el Eterno te dice que no haga. Y esto es más o menos lo que nos enseña esta parashá. Vamos a ver lo que dice en Vayikra 9:1, para poder aprender una de las primeras cosas que me gustaría transmitirle a ustedes, porque es el llamado que el Creador le dio al pueblo de Israel. Salgan de Misraim, salgan de Egipto y no miren atrás, ahora sigan hacia adelante, sigan hacia el crecimiento.
Eso es lo que Yeshua nos dice también en una ocasión. Dice, aquel que pone sus manos sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. O sea, nosotros tenemos que crecer y crecer y crecer en las cosas que nosotros hemos creído. Eso es lo que Kefa también en una ocasión dijo, yo no me cansaré de repetirles estas cosas mientras estoy con ustedes. O sea, aunque ustedes ya la sepan, dice Kefa, aunque nosotros ya sepamos, que tal vez nosotros decimos, ya hemos leído Vayikra montones de veces, esa porción es una de mis favoritas y la he leído, créanme que todos los días que leemos algo es un ensayo que nos sigue perfeccionando. Esos son también que tienen que ver con los muedim. Por eso las parashá se leen durante la semana y cuando llegamos el día en el cual nos podemos reunir todos sin que falte uno, ¿verdad? O tal vez sin que falte la gran mayoría, que sería un día como el día de Shabbat, un día de descanso, de reposo, de meditación, de acordarnos de las promesas del Eterno, de reconocer y de dar como una señal de que somos Kadosh, de que somos separados para el Eterno y somos separados y santificados, lo que Él separa y lo que Él santifica, y es una señal entre Elohim y nosotros. Y ese día nosotros comentamos lo que ya hemos estado hablando durante la semana, pero ese día vemos cómo el Eterno les revela a cada quien de una manera en la cual unidos nos edificamos, nos estimulamos y seguimos creciendo en este caminar que es una carrera donde nuestro objetivo es alcanzar esa salvación que se nos prometió por medio de Yeshua y que estamos seguros de que la vamos a obtener si permanecemos en este caminar. Vamos a ver lo que dice Shmi 9.1. Wayiha Bein Ashmini Kara Moshe Leaharon Ulebanei Ulesiknei Yisrael. O sea, en esta ocasión dice Wayiha Bein o Wayiha Bayom, Wayiha Bayom, que significa en este día, Wayiha Bayom Ashmini, en este día octavo, Kara llamó Moshe a Aarón, y a los hijos Ubenei y a los ancianos Ulsiknei Yisrael, de Israel. En este día llamó Moshe, hizo una reunión. Pero ¿qué cosas podemos aprender de este texto? Una cosa que yo pude aprender fue de la palabra octavo, que es como se titula la parashá. Esta palabra octavo tiene que ver mucho dentro de lo que es el llamado que el Eterno nos hace a nosotros, el compromiso que tenemos que tener ante Él, porque tiene mucho que ver con lo que es la palabra, yo lo puse aquí, la palabra Brit. Porque la palabra Brit tiene que ver mucho con la palabra octavo, porque la palabra Brit significa pacto. ¿Qué tiene que ver pacto con octavo? Porque la palabra Brit, Milá, que así como se le conoce, es el pacto de la circuncisión. Y este pacto de la circuncisión, la señal de este pacto, se hacía en el octavo día. O sea que el octavo tiene que ver mucho con compromiso, con pacto, con alianza. O sea, en pocas palabras, Moshe está llamando a aquellos que han hecho una alianza con el Eterno y le da unas directrices. Si usted, si yo, si los familiares, las personas que están escuchando han hecho un pacto con el Eterno, tenemos que reconocer que también tenemos que tener oído para escuchar las directrices que se nos van a dar. No solamente las directrices que se nos van a dar, sino hacer como hizo Aarón, de manera voluntaria y con perseverancia y con prontitud hacerlas. Esto fue lo que sucedió en Vayikra 9. La palabra Brit, que es pacto,
tiene que ver mucho con Shemini, pero también con la palabra Hadash, Hala o Hala, que significa Hadash es nuevo, Hidgala es comienzo, un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque el número 8 tiene que ver también con un nuevo comienzo. O sea, 7 días. Primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto día, séptimo día, un día de descanso, primer día o octavo día, día de un nuevo comenzar. Tiene que ver mucho también con lo profético, cuando el Eterno nos enseña que nosotros vamos a entrar en un reposo, donde ese reposo se le llama un nuevo comienzo. 7 tiempos en donde la tierra o la humanidad, el mundo creado, va a ver o está viendo las revelaciones del Eterno y la oportunidad de ser partícipe de esa herencia donde es un nuevo comienzo, donde se le llama el Olam Haba. Olam es el mundo en el que vivimos aquí, y en el Olam Haba es el mundo venidero, donde sabemos que ese es el Shabbat o el reposo que el Eterno nos ha prometido, en el cual solamente van a entrar los que estén en pacto y los que permanezcan haciendo esas directrices. ¿Y por qué son importantes seguir estas directrices? Porque cuando estamos en un nuevo comienzo también, que simboliza también cuando nosotros hemos creído en el Mesías Yeshua, ya no somos viejas criaturas, somos una nueva criatura, ¿verdad? Pero eso es una revelación para el Olam Hazé, para el mundo presente. Estamos que reconocer que hemos nacido de nuevo, estamos en un nuevo comienzo, donde ahora se nos dan nuevas directrices, donde ahora tenemos un nuevo jefe, donde ahora estamos bajo un nuevo reino, donde ahora tenemos una nueva esperanza, donde todo lo que hacemos es diferente a lo que hacíamos antes, y con el propósito que lo hacíamos antes, y con la intención que lo hacíamos antes, y ya no nos dominamos nosotros mismos. Ahora hay uno que nos lleva y nos rige por medio de Ruach HaKodesh. Eso es lo que, ¿verdad?, dentro de las cartas de los apóstoles o de los Sheliachim aparece. Dicen, porque ustedes ya no pueden vivir como los demás o como antes, que eran gentiles, ¿verdad? Y no está hablando necesariamente de una manera despectiva de todos los gentiles, sino estaba diciendo que ustedes contra gentiles significaba que no estaban en pacto. Porque si ahora tú estás en pacto, ya no eres gentil, ahora eres un co-ciudadano del reino de Israel, donde ese rey es Yeshua, nuestro Mashiach. Y ese Mashiach nos dio unas directrices, donde dice que esas directrices no fueron de su propia boca, sino lo que él vio y aprendió de su padre. Es sencillo de entenderlo cuando el Ruach está habitando en nuestra vida y enseñándonos algo fácil y extraordinario de aprender. ¿Por qué? Porque en este nuevo comienzo nosotros vamos a aprender a ser sabios. Y una de las cosas que se le sigue diciendo al pueblo de Israel está en Vayikra 10:10. Mira lo que se le dice al pueblo de Israel en Vayikra 10:10, debido a lo que sucedió con Nadab en Abihu, donde voy a sacar una parte específicamente hablando de Nadab y Abihu, de su pecado y de la descendencia de Nadab y Abihu hasta el día de hoy. Dice Vayikra 10:10, Ulehabdil bein hakodesh ubein ahor ubein hatame ubein hatahor. Fácil, ¿verdad?, de aprender aún en este idioma. Dice, para que aprendas o para que comiences o para que entiendas a discernir entre bein, lo santo, y entre lo profano, entre lo impuro y entre lo puro.
constante que se nos da, aún dentro de los sistemas que muchos de nosotros crecimos, religiosos, se nos decía, tú tienes que ser santo, porque sin santidad nadie verá a Elohim, o como se conoce en la mayoría del mundo creado hoy en día, ¿verdad? Se le conoce como ser santo porque Dios es santo, ¿verdad? Nadie verá a Dios si no hay santidad en Él. Eso es un texto que está en el Brit Hadashah, o en el Nuevo Testamento como muchos lo conocen, y que es una frase bien utilizada, por lo menos dentro de mi experiencia se utilizaba mucho para decirle a las personas, tú tienes que vivir en santidad, y para esa persona vivir en santidad era no mires televisión, no, por un ejemplo, no te vistas de esta manera, porque si te vistes de esta manera no eres santo, tienes que orar mucho, si no oras mucho no eres santo, tienes que ayunar mucho porque si no ayunas no eres santo, tienes que ir y hablarle a todo el mundo porque si no, no estás viviendo en santidad. Estoy dando varios ejemplos donde de mi experiencia, tal vez la experiencia de otras personas fue diferente, pero estoy hablando de mi experiencia donde para ser santo o para ser más santo, pues si ayunas mucho eres más santo, si hablas en otras lenguas, como dentro de, como se conocía en ese, o se conoce dentro de esos sistemas religiosos, eres más santo todavía. Si dices así me dijo Dios y empiezas a hablar revelaciones supuestamente instantáneas, momentáneas, eres más santo todavía. Y si llevas una vida, en el caso de las damas también, si te pones una falda mucho más larga, pues eres más santa. Si no te maquillas, eres santa. Si te maquillas, dejas de ser santa. Si te pones una ropa de la cual ese código de ese sistema religioso no está de acuerdo, pues ya no estás viviendo en santidad, y se le llamaba a esa persona como, tú estás tibio, tú como que te estás apartando, no puedes escuchar cierta música porque ya ahí no estás haciendo santo. Sin embargo, cuando leemos ahora esta parashá, que es bien interesante, nos enseña lo que no dijo ningún sistema religioso, sino lo que dijo el Eterno, que le dijo Yuhe wa Hei, Asher Heyer Asher, a Moshe. ¿Qué tenía que hacer un pueblo para ser Kadosh, para que sea santo? ¿Qué tenía que hacer un pueblo para poder discernir entre lo profano y lo Kadosh, entre lo impuro y lo puro? Y ahí no está hablando nada de música, no está hablando nada de vestimenta, no está hablando nada de... y no estoy diciendo que el creyente tiene que saber qué va a poner delante de sus ojos y qué va a escuchar y qué se va a poner, ¿verdad? Eso tiene que ver con simul, con modestia. Y eso también refleja realmente si estás separado totalmente o estás separado para el Eterno. Pero en este caso no está hablando de eso, está hablando de algo de que en la mayoría de esos sistemas religiosos ya no se toca. Porque comienza a hablar sobre algo que hizo Nadab y Abihu, o bueno, esto es mi opinión, que tiene que ver mucho con esa consecuencia, estas directrices, de que Nadab y Abihu hicieron algo que no deberían de hacer, porque aparentemente entraron en una condición o hicieron algunas cosas donde no sabían discernir entre lo santo y lo profano, y por eso hicieron algo profano sin saberlo, sin quererlo o a conciencia. Y el Eterno le dice, mira, para que no suceda esto, ustedes van a aprender entre lo santo y lo profano, entre lo Kadosh y entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro. Este es un detalle que todos tenemos que aprender, todo aquel que cree en el Mashiach, todo aquel que cree en el Eterno, todo aquel que quiera seguir este camino, tiene que ejercitarse para saber aprender, porque en muchas ocasiones hacemos las cosas como tal vez Nadab y Abihu lo hicieron. Estoy adelantando varias cosas de las que voy a estar hablando en ese resumen también de Nadab y Abihu. Pero tiene que ver con esta parashá, donde nosotros tenemos que ejercitarnos y saber qué es lo santo y qué es lo profano. Y aquí cuando comienza a hablar de eso, una de las cosas que comienza a hablar primero es
sobre ese tema es que cuando vayamos a entrar al lugar Kadosh, en este caso en el Mishkan, tenemos que entrar sin ninguna clase de alcohol en nuestro sistema, de un exceso de alcohol. En este caso se le prohibió el alcohol totalmente a los Kohanim para cuando vayan a ofrecer un sacrificio, porque dicen cuando la persona bebe alcohol se excede en muchas ocasiones y a veces no sabe discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero cuando también sigue hablando después de eso, le dice a ustedes, estos son los animales que ustedes no van a comer. Y empieza a enseñarle cuáles son los animales puros y cuáles son los animales impuros. Y esto es lo que le dice. Ustedes van a saber discernir entre el mutar, lo que es ¿sí? Aprobado o permitido, y lo que es prohibido. Y lo que es prohibido. O sea, es una de las cosas que aún en Brit Hadashah se menciona. Shaul dice, ya no tienen que vivir como mentira, ahora tienen que buscar, y mi oración es para que ustedes crezcan en el conocimiento, para que aprendan qué es lo agradable delante del Eterno. O sea, una persona que comienza en este nuevo comienzo, en este pacto, no puede venir a buscar hacerle sacrificio al Eterno así porque sí. Primero tiene que entrar en un procedimiento de aprender qué es lo que le agrada al Eterno y qué no le agrada. Vamos a hablar un poco más de eso cuando estemos hablando de Nadab y Abihu y de su descendencia. Pero aquí nos enseña entre lo Kadosh y entre lo Ahor, y entre lo Tamé o impuro y entre lo Tahor, puro. Otra de las cosas que podemos aprender también, debido a todo este resultado en esta parasha, es que el Eterno le dice en el 11:45, Vayikra 11:45, dice: Ki ani yuhe wahei hamarre etchem me'eretz Mitzrayim o Mitzrim lehiot lachem leelohim ulayetem kadoshim ki kadosh ani. Dice, porque yo, Yuhewahé, fui el que los saqué a ustedes de la tierra de Mitzrayim para ser su Elohim. Sean Kadosh, porque Kadosh soy yo. Y este es el resultado de decirle, estos son los animales que no van a comer. Estos son los animales que sí tú vas a comer. O sea, una persona quiere saber lo que es Kadosh. Una de las primeras cosas que debe de saber es qué se debe de comer y qué no se debe de comer. Cualquier sistema religioso nos puede decir, tú para ser Kadosh tienes que dejarte crecer la barba. Tú para ser Kadosh tienes que cortártela. Tú para ser Kadosh tienes que vestirte de cierta manera. Tú para ser Kadosh tienes que hacer X cosas y no hacer X cosas. Pero ese no es nuestro código de ley. Nuestro código de ley es la Torah. Y la Torah nos dice, si tú quieres ser Kadosh, una de las cosas para ser Kadosh, no es que si haces esto eres Kadosh y lo demás te olvidaste, no. Una de las cosas que debes para ser Kadosh es primero saber qué alimentos son saludables para ti y qué te van a hacer una persona apartada. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un lugar y tú dices, dame lo que quiera, yo me como cualquier cosa, yo tengo un buen diente, como se dice en el pueblo donde residimos. En pocas palabras tú estás diciendo, yo no sé discernir entre lo que al Eterno le agrada y no le agrada, yo
voy a comer lo que sea. Cuando Shaul dice que tenemos que comer o que comemos todo lo que nos pongan a la mesa, ¿verdad? Está hablando entre personas que son kadosh, entre personas que te van a poner algo a la mesa que obviamente saben que es permitido comerse. Y está hablando sobre un tema que tiene que ver con aquellas personas que estaban siendo influenciadas por aquellos que solamente comían vegano, comían todo que no, se prohibían todo lo que era carne, y aquellas personas que decían sí, se puede comer carne. Y Shaul está diciendo, el comer carne permitida, obviamente no tiene que explicarlo porque se deduce que tiene que ser, inclusive dentro del concilio que se hizo, o de las decisiones que se hicieron, el llamado concilio que se hicieron, que aparece en Hechos capítulo 15, está hablando cuando dice que se tienen que primeramente dejarlo de la idolatría y abstenerse de lo ahogado. Tú buscas realmente esas palabras, el significado tiene que ver con no comer cosas impuras. Kefa mismo está hablando sobre ese tema. Kefa se le da la revelación a Kefa y Kefa no la entiende. Y muchas personas hoy en día en los sistemas religiosos dicen entenderla solamente de leerlo. Kefa primero dice, yo no la entiendo. Cuando Kefa entendió esa revelación fue cuando vio que el Ruach HaKodesh cayó sobre Cornelio. ¿Y por qué él entendió cuando cayó el Ruach HaKodesh sobre Cornelio? Porque entendió que no se estaba refiriendo a los animales, sino se estaba refiriendo a los gentiles que ellos consideraban impuros. Ahí no estaba hablando sobre una comida, sino que utilizó animales como una simbología de lo que eran los gentiles. Porque el mismo que enseña y reconoce que nunca cosa impura él ha comido, o sea, que él reconoce de que la dieta o lo que se le llama dentro del sistema judaico, lo que es kasher, es algo que el Eterno enseñó y no se va a retraer de algo que enseñó. Así que aquella persona que está escuchando, esta parasha nos enseña que una de las cosas que el creyente, Shia, que ha entrado en pacto, que está aprendiendo a discernir entre lo permitido y lo no permitido, una de las cosas que tenemos que ejercitarnos es saber y aprender qué cosa va a entrar a nuestro cuerpo. Porque es triste que aún una persona incrédula en la mayoría de los doctores nos tenga que decir a nosotros qué comer y qué no comer. Indirectamente están utilizando ellos aún lo que es la escritura, porque lo primero que te dicen es deja el exceso de grasa, deja las carnes rojas, deja estar comiendo cerdo, deja de estar comiendo camarones, porque hace daño. El Eterno aquí no lo explica, porque dentro de este círculo se le llaman a estos mandamientos, se le llaman hukim, mandamientos que son un poco, no es que no son un poco difíciles de comprender, sino que no tienen su explicación detallada en sí misma, sino que son mandamientos que los obedecemos porque sabemos que son buenos para nosotros. En el caminar, en el día de hoy, en el 2018, hemos aprendido que aún muchas personas que no creen en este caminar han reconocido que no es saludable comer esos animales, que ya desde el principio el Eterno le había dicho a Moshe, no los coman. Que desde antes ya habíamos visto que Noah se dio unas directrices donde tenía que separar unos animales que eran impuros y unos animales que eran puros, por pareja. Se sabía ya que había una instrucción del Eterno hacia la humanidad, dentro de lo que era agradable y lo que no era agradable. Así que cuando se le da la visión a Kefa, no está hablando de que ya podemos comer lo que sea. Se le está hablando a Kefa de que ya no puede llamar a los gentiles mundanos ni impuros, sino tiene que llamarlos como iguales, porque el Eterno los limpia y envía su ruach a ellos igualmente que a los israelitas naturales, porque ellos también son partícipes y coherederos por la promesa que le dio a Abraham, que fue una mala interpretación que los israelitas le empezaron a dar a los gentiles debido a la experiencia que tuvieron, de los castigos que recibieron, porque el pueblo se mezcló con las tradiciones y las costumbres de las naciones. Así que en esta parasha podemos aprender Brit Milá, pacto, tiene que ver con octavo. Aprender a discernir entre lo prohibido y lo permitido. Mutar,
permitido, azul prohibido. Y a entender que el Eterno le dice al pueblo de Israel: cuando ustedes sigan estas directrices, ustedes van a ser Kadosh, porque yo les estoy dando esto para que sean Kadosh, porque yo soy Kadosh, porque yo los saqué de la tierra de Misraim, no para que ustedes sigan comiendo como los misraítas, no para que ustedes sigan en esa cegadera del instinto natural de comer todo lo que quieran comer y de hacer lo que quieran hacer. No, ustedes ahora van a aprender lo que es realmente ser sabio. Y cuando vayan a un lugar a comer van a decir: yo no como esto porque esto me hace daño, yo no como esto porque esto no es bueno para mí. El Eterno no le agrada que yo coma esto, por más que en nuestra vida lo hayamos comido antes de venir al camino del Eterno, porque lo más seguro el pueblo de Israel comía tal vez muchos de estos animales antes de salir de la tierra de Israel. Y el Eterno le va a decir: por más bueno que tú entiendas que sabe eso, por más rico que te lo hacía tu mamá, tu abuela, tus primos, yo te estoy diciendo, no los comas. Tal vez en el proceso no lo vas a entender en este momento, pero cuando sigas creciendo vas a entender que fue lo mejor. A tal punto que pasaron 40 años y el Eterno les preguntó a ellos: ¿cuándo ustedes se enfermaron? ¿Cuándo? Obviamente sabemos que fue por la milagrosa mano del Eterno, pero porque ellos siguieron las directrices, por los que las siguieron. Dijeron: no vamos a comer esto. Y el resultado fue tener una buena salud. Teniendo una buena salud, pudieron seguir el caminar, pudieron, en el caso de nosotros, tener una mejor estamina, tener una mejor salud y tener un buen rendimiento, un mejor rendimiento para servirle al Eterno. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Procuremos ser Kadosh como el Eterno, Kadosh Baruj Hu, bendito sea, es Kadosh. Shalom, Brajá, Lekolam. Que la paz, bendiciones de nuestro Padre Celestial sean sobre ustedes, sobre toda su familia. Ay.